¿Qué tal? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando este programa, la 530, que se llama Que vuelvan las ideas. Estamos a martes a las 4 de la tarde, 7 minutos, con casi 30 grados en Buenos Aires y alrededores. Se siente el calor en la ciudad, sobre todo en esta zona de mucho edificio, de poca endija para que pase un poquito el viento, pero ahí vamos, acostumbrándonos o tratando de empezar a acostumbrarnos a lo que va a venir. Y gracias por habernos acompañado ayer. Mucho comentario. Salud la barra. Hola Luis Pablo Esquiniger, ¿cómo estamos? Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Néstor Restivo. ¿Qué tal Pablo, equipo? ¿Cómo están? Bien, buen martes. Buen arranque de semana, por otra parte. Mucho comentario ayer sobre las notas que compartimos para el programa del lunes. Gracias por estar ahí. Se valora y mucho. Y nos alegra que haya lugarcitos todavía para notas tranqui, para escuchar, reflexionar, para otros tiempos. Nada, eso. Gracias por compartir con nosotros también en esos modos. Bueno, estamos arrancando este martes. Lo positivo... ¿Hay algo positivo? Sí, lo positivo es que eventualmente no hay nadie acá, por lo menos en esta sala, en este momento, que pueda decir yo gané el fin de semana. Bueno, en esta sala, en este momento. Yo no jugué. Lo cual es peor. Mirá, Pablo, no intentes peor igualar es para abajo. jugar y que te echen a la primera de cambio. Es la típica, nos quiere arrastrar a todos, ¿viste cómo es? Ay. Bueno, hablaremos un ratito de fútbol, porque además pasaron cosas muy fuertes y porque es comentario en general, porque trasciende además lo futbolero, sin dudas, algunas cosas, algunos episodios que hemos vivido el fin de semana. Y solo cosas en las que estemos de acuerdo, te pido por favor. Y en lo deportivo... ¿Qué decir, digamos, no? ¿Qué decir? Pero bueno, un ratito haremos el repaso. Qué lindo programa el de Carlos Polimeni, dedicado exclusivamente y con qué voces, además, más allá de los testimonios y recordarlo a Diego Armando Maradona en algunas definiciones y en algunas frases, de esas que Carlos Polimeni sabe conjugar muy bien, ¿no? Entre testimonio y radio. A 5 años del fallecimiento de Diego, dicen que murió, que vaya uno a saber. Y las voces, además, ¿no? Escuchar reflexiones tan cercanas, la del profe Signorini, la de Alejandro Apo, la de Víctor Hugo. Bueno, todas cosas que a los maradonianos y maradonianas nos hacen sentir muy, muy bien en días como hoy. Es decir, que no pase inadvertido un acontecimiento como este, ¿no? Pues es que el fin de semana estuve paseando por Devoto, solamente por pasear por el barrio. Yo nunca había estado en la esquina donde estuvo una de sus casas, a las que la famosa esquina de Sanabria, Habana y Segurola. Habana y Segurola, pero le pusieron a una Diego en una de las 4 esquinas, ¿no? A una Diego y a una Maradona con sticker pegado. Nunca había estado. Muy bonito lugar, un día precioso para recordarlo. Qué lindo que es Buenos Aires. Te mezcló, viste, en un solo comentario te metió 2 temas, tenés que opinar de los 2. ¿Puedo meter otro más? Sí. Le decía a Luispa, vos decías recién Buenos Aires es una ciudad, claro, con mucho edificio, muy calurosa, en verano es insoportable, hay que decirlo, pero también es una linda ciudad con pulmones verdes. Y acá veo conocer uno hermoso, que vos quizás conocés de la vereda de enfrente, porque vos estudiaste en el Mariano Acosta. Correcto. Bueno, por el lado de Carlos Calvo, los fondos de la iglesia de la Santa Cruz tiene el hogar Nazaret. Y tuve una reunión recién ahí, en los fondos de la iglesia, que yo conocía, es una iglesia donde se le hicieron muchas veces homenajes a las madres secuestradas por Astiz en ese lugar, pero no conocía el jardín del fondo. Es espectacular. Esos pulmones verdes que tiene la ciudad de Buenos Aires dan este calor, este fresquito que el otro resto de la ciudad te consume en el medio del calor, ¿no? Muy hermoso lugar, tiene mucha historia. Después te cuento algunas. No lo conocía. Pero muy lindo lugar. En medio, no sabés que eso está ahí. Claro, digamos, ¿no? Parece que estás en cualquier otro lugar menos en Buenos Aires. Tiene muchos secretos Buenos Aires y muy lindos secretos, ¿no? Yo creo que no los conozco todos. Seguramente. Me vengo prometiendo hacer esas visitas guiadas que acá a mí también me gustaría hacerlas. Acá en la zona se ve bastante. La de los micros, la de los buses. Claro, está la de los buses. Pero también gente que anda con un con un amplificador muy sencillo. Sí. Recorriendo, caminando. Claro, mostrando la zona de Congreso sobre todo. El Palacio Barolo tiene sus propias visitas guiadas. Muchos edificios de la zona. Avenida de Mayo es también un recorrido turístico habitual con sus edificios. Bueno, y todos los alrededores de Plaza de Mayo.
tiene lugares que hay algunas placas que identifican, pero después te das cuenta, che, acá pasó algo. Cuánta historia, claro. Acá sí. Hay algo que no estoy viendo. Bueno, arrancamos el programa, mencionaba lo de la iglesia de la Santa Cruz, Néstor, y me parece que es un buen pie para contarles última información respecto de Carlos Presti. Ustedes ya saben, jefe del ejército, pero además... designado, claro, designado por el gobierno nacional para que sea ministro de Defensa, lo cual rompe un consenso, no es que no vale, pero rompe un consenso importante que no había sido plasmado en papel desde la recuperación de la democracia. Hay una definición de Agustín Rossi que ahora lo vamos a escuchar, ex ministro de Defensa, entre muchas cosas, que dice algo interesante, lo resumo en esta frase: se militariza la política, o se militariza el ministerio, digamos, y se politiza a las Fuerzas Armadas. Si lo pensás, es mucho más profundo que una frase hecha, pero bueno, la última información es que el futuro ministro de Defensa, e insisto, actual jefe del Ejército, que estuvo en un acto de entrega de sables y diplomas a generales, almirantes y brigadieres en Casa Rosada, no se habló, no hubo menciones al respecto. Dice que va a seguir con su jerarquía militar, es decir, que no va a pasar a retiro para asumir. Así es. Y ahí hay algunas preguntas, algunas dudas. Queda en la categoría de disponibilidad, eso es lo que dijo, no pasa a retiro, sí. Sigue siendo comandante del ejército. Como que se tomara una licencia. Algo así como una licencia, exactamente. Ayer me llamó la atención escuchar, lo estaban entrevistando a Oscar Aguad, que fue ministro de Defensa, el Milico Aguad. Macri. El Milico Aguad, claro, el ministro de Defensa de Macri, que decía que él compartía la idea de que los militares en ejercicio no pueden ser ministros de nada, ¿no? De defensa en este caso, y sobre todo la idea de que no pueden participar en política. Entonces dice, ser ministro de defensa, ahí la contradicción, ser ministro de defensa es participar en política, más allá de si es legal, sí, claro, o no que lo sea, pero es participar en política. Entonces me llamó la atención que él, que seguramente ahora estará muy de acuerdo con muchas cosas del gobierno, señale esta en particular, coincidiendo con, por ejemplo, Agustín Rossi, que mencionaba. Claro, la famosa frase, pasó el Milico Aguad, dijo, claro, que le parecía un montón, ¿no? Claro, que lo diga Aguad con todo su pedigree, un hombre que viene del radicalismo, pero mucha vinculación con las Fuerzas Armadas, que ni siquiera él esté de acuerdo. Pienso un poco en el alineamiento tan automático que tiene Milei con el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos, donde si bien el ministro de Defensa no es de las Fuerzas Armadas, es un hombre de la confianza hemos hablado del Pete Hegseth, que es un hombre que viene de la cadena Fox, un conductor, jefe del Pentágono, ultra cristiano, muy reaccionario, insisto, no es de las Fuerzas Armadas, pero que inmediatamente que asumió le cambió el nombre al ministerio, que era Secretaría, se le dice en Estados Unidos, Secretaría de Defensa pasó a ser Secretaría de Guerra. Esta mirada militar, ¿no?, del asunto, que me parece que capaz que en algún lado alguna idea pudo haber tomado de ahí Javier Milei para este cambio. Bueno, vamos a escuchar un par de voces interesantes de esta casa, de la radio. Habló, en principio, antes de Agustín Rossi, te voy a pedir, Charlie, a Milani, al ex jefe del Ejército, que habló sobre la designación de Presti como ministro de Defensa. No sé si sorprende o no, pero dio su mirada. Es absolutamente falso que la designación de un militar como ministro de Defensa perjudique a la etapa democrática que ha vivido la Argentina del 83 hasta ahora. Y esto no tiene ningún fundamento concreto, sino que hay un tema exclusivamente ideológico. Y a mí no me pueden correr con ninguna cuestión respecto a que yo, digamos, estoy proponiendo que los militares tengan funciones políticas. No. Así como lo tienen los civiles, no tienen por qué un militar per se, un militar, cualquier militar, ¿no es cierto? No tiene por qué estar prohibido de ocupar un puesto en el Ministerio de Defensa. Recién escuchaba, por ejemplo, a Estela Carlotto, que decía que el militar no está preparado y no conoce. Es el que más está preparado y más conoce. ¿O ustedes creen que un médico, un ginecólogo, un ingeniero, un arquitecto o quien sea tiene más capacidad que un militar para conducir el Ministerio de Defensa? Bien, allí César Milani, ex jefe del Ejército, conversando con la 530 sobre este tema. La verdad,
tiene razón Luispa, ya esto de por sí da para charla, ¿no? Y sí, porque pareciera que Milani se está refiriendo a una noticia de Noruega, ¿no? Entonces se enteró que en Noruega alguien quiere nombrar como ministro de Defensa un militar en actividad y bueno, opina. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos hablando de la Argentina y que estamos hablando de los militares en la Argentina con la historia que todos conocemos y la misma historia de Presti, que es hijo de un partícipe muy activo de la última dictadura militar. Ese es el mayor problema, porque si uno opina en abstracto, bueno, a lo mejor podría decir, en un país X, en un contexto determinado, los militares pueden tener un rol en la política muy importante. De hecho, yo defiendo un montón de procesos históricos en otros países en los que estuvieron involucrados militares. Uh-huh. Pero estamos hablando de la Argentina en este contexto y con la dictadura de la que venimos, ¿no? Me parece que esto Milani no lo puede obviar. No, y además me parece que hay una confusión. Una cosa es el manejo de tropas, del comando en jefe, que siempre estuvo a cargo de un militar, que es obvio que tiene que ser así, y otra es la conducción civil del ministro que políticamente conduce esa cartera, que es lo que marca el regreso a la democracia. Por supuesto que después del ministro de Defensa, el jefe del comando mayor, el comando conjunto, como se llame, tiene que ser un militar. Como dice Milani, es el que conoce, pero no la conducción política. Claro. Porque ahí ya es otra cosa. Formás parte del gabinete nacional, participás en política, y bueno, y eso no era el consenso que se armó en el 83, claro, por la razón que dice Luispa, ¿no? Hay una pregunta muy general que es, los consensos de la política del siglo XX en la Argentina, un poquito más. Supongamos que el siglo XX no cierra necesariamente a partir del 2001, digamos, ¿no? Pero los consensos de ese momento de la política argentina, para no irnos muy, muy lejos, uh-huh, ¿cuántos hay que revisar? ¿Cuántos quedaron un poco viejos, digamos? ¿Cuántos debates pueden darse ahora que no podían darse en aquellos tiempos? Cuando la democracia está más consolidada en términos de formas, pero no necesariamente en términos de lo que prometió históricamente, como solución sobre todo el problema de la igualdad, me parece, ¿no? Sí. O la distribución de la riqueza. Eso por un lado. Y digo esto porque yo me acuerdo, he conversado mucho con Eve, en privado y en público, en varias entrevistas, y Eve estaba muy a favor de un reencuentro con las fuerzas militares. Es más, ella sentía que, por supuesto, los juicios tenían que seguir, eso estaba descartado, pero ella sentía que había que cambiar de momento y que para que no volviera a ocurrir todo lo que ocurrió en la Argentina en términos de terrorismo de Estado, fuerzas militares usurpando la vida institucional democrática, había que empezar a construir otras cosas. De hecho, ahora me estoy acordando, cuando en su momento, a iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo, en distintos barrios populares, se acercaban ingenieros del ejército, uh-huh, y si no me equivoco, Agustín Rossi era ministro de Defensa, habría que conversarlo con él. Se había generado toda una controversia desde el otro lado de la política, porque señalaban que estaban los militares, entre comillas, colaborando con las Madres de Plaza de Mayo en los barrios populares, y eran los ingenieros que estaban yendo a tratar de generar algún tipo de construcción, de urbanización, digamos, ¿no? Me parece que hay cosas para conversar. Acá me parece que el problema es otro. Es cuál es la fuerza política, qué piensa la fuerza política del terrorismo de Estado, este personaje en particular, y otra cosa que dice Néstor, una cosa es, porque si no, cada uno de los ministerios tendría que estar encabezado por alguien específico del área, y no necesariamente, porque lo que vos necesitas es conducción política y tendrás tus asesores y asesoras, exacto, que te van forjando en cuál es la línea educativa, en salud, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. No sé si en esta entrevista o en otra, pero César Milani también opina en relación a este personaje en particular. Dice, bueno, cuando yo hablo de la posibilidad de que un militar en ejercicio o que provenga de la carrera militar sea ministro, bueno, estoy pensando en un militar de formación nacional, no recuerdo exactamente la palabra que dijo, pero un nacionalista, sí, a eso se refería, y no un liberal. Él dice, Presti está del lado de los liberales, no es el sector del ejército que uno querría rescatar. El problema está, para volver a lo de Eve, me parece a mí, porque lo que dice Eve, bueno, lógicamente uno no puede más que coincidir con una
definición de esas características. No tenemos por qué, en toda la historia que tendrá por delante la Argentina y de la cual nosotros ya no seremos parte, o seremos historia, en todo caso, pero la Argentina va a existir por los siglos de los siglos y tampoco tiene sentido dejar marginado un sector de la sociedad como pueden ser los militares. Lo que hay que hacer con los militares es iniciar un proceso de transformación en relación a cómo se lo forma, qué tipo de trabajo en materia de derechos humanos, se hizo de eso. Convicciones democráticas. Yo creo que se empezó. Se empezó a hacer. Se empezó. Eso no se resuelve en un año. Cuando Ni hay en 5. Ni en 5, cuando hay tantos años de los militares, de generaciones y generaciones de militares formados en otro sentido, más al servicio de quienes nos querían como colonia, de que quienes nos querían como una patria independiente y soberana, ¿no? Bueno, todo eso lleva mucho tiempo. Ese proceso en algún momento hay que lograr iniciarlo y mantenerlo ininterrumpido. Lo que pasa que esto que decías vos, yo creo que se hizo varios años, que el kirchnerismo se intentó, se hizo varios años, pero hay que quiero sostenerlo, decir, por no supuesto. se resolvió, evidentemente. Pero estas no se dos resolvió. líneas históricas del ejército argentino. No se resolvió porque hoy el jefe del ejército, sea ministro o no, es un tipo que tiene una formación liberal de acuerdo con lo que propone Javier Milei, que es la entrega a los Estados Unidos. A eso iba. Ese tipo va a ser ministro de Defensa. Claro. Cuando el gobierno está proponiendo entregar la patria a los Estados Unidos, levanta la mano. Un segundito para no irme, ahí voy, Néstor, para no irme del debate. Tampoco podés elegir, bueno, están habilitados para, si piensan de determinada manera o de otra. Una cosa es el respeto a la democracia y las funciones que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas en un país. Después, si piensan, qué sé yo. Es que es determinante. Pero no podés prohibirle. Si tenés una mirada progresista de izquierda, yo no dije prohibir. puede ser ministro, pero si es liberal, no. No, yo no dije prohibir en ningún caso. No, en ese sentido es rara la aclaración que hace Milani, digamos. Porque uno entiende a mí me parece que eventualmente se tiene que forjar un consenso tal que no se hace a los golpes, a los cachetazos, ni se mete por la ventana. Se tiene que forjar un consenso que eventualmente las Fuerzas Armadas, vos sabés que van a responder dentro de cierto contexto. A la democracia. A la democracia y a la defensa de los intereses nacionales. Después pueden pensar, qué sé yo, como quieran, pero primero lograste algún grado de consenso indiscutible que te permite abrir posibilidades que hasta acá no. Pero lo que yo estoy diciendo de alguna manera, en ningún momento hablé de prohibir, quiero aclarar eso, en ningún momento hablé de prohibir, lo que digo es sí denunciar, sí mostrar, sí plantear la discusión en relación a lo que se propuso desde el gobierno nacional, porque este ejército es un ejército todavía hijo de la dictadura, hijo del genocidio en la Argentina. Por eso digo que Milani lo analiza como si fuera algo abstracto desde Noruega, porque a lo mejor es lo mismo que el mismo ejemplo de Eve. Bueno, vos decís, ahora nos tenemos que reconciliar, civiles y militares, no hay ningún problema. No, Eve no diría eso. No, de hecho el verbo reconciliar no apareció nunca. Absolutamente. Un poco iba a decir eso, la división entre liberales y nacionalistas. De ninguna manera quiero creer que Milei va a elegir en su gabinete un militar nacionalista que defienda la soberanía cuando él está entregando toda la soberanía en toda la línea, por un lado. Y por otro quiero retomar el argumento anterior con dos ejemplos. Yo hace 3 años más o menos pude cumplir un sueño que es viajar a la Antártida. Toda la logística y por supuesto la mueve el Estado Mayor Conjunto. Y la movilización de tropas que hubo por la pandemia fue la mayor de la Argentina después de Malvinas. O sea, el ejército tiene un rol, las Fuerzas Armadas tienen un rol. El Estado Mayor Conjunto también tiene un rol y está perfecto que sea un militar el que encabece eso. Pero arriba tiene que haber un ministro civil que es el que marque la política, salvo que se reformen algunas cuestiones y cambie la estructura, pero me parece que después del 83 eso estaba claro. Eso es lo que se está vulnerando ahora. Sí, insisto, consenso más allá de lo escrito, de la regla concreta. Habló Agustín Rossi también, interesante lo que dice en una frase muy resumida, pero aquí amplía, dale. Sin duda que es un retroceso en la vida democrática del país, ¿no? En 42 años de democracia es la primera vez que un militar va a ocupar la cartera de defensa. Si nos vamos un poquito más atrás, desde el año 1958 solamente hubo ministros de defensa militares durante la dictadura del 76 al 83 y en los gobiernos de Videla y de Viola, en los otros dos no. Por cuando uno mira en los países vecinos, cuando ven las democracias occidentales, siempre el ministro de Defensa es un civil, porque se entiende que la cuestión de defensa es mucho más amplia que la cuestión militar. La cuestión militar invoca fundamentalmente el funcionamiento interior de las Fuerzas Armadas. La cuestión de defensa
tiene aspectos geopolíticos de relaciones internacionales, de ciencia, de tecnología, de industria. Lo que hace el presidente de la Nación, además de romper ese pacto democrático implícito que existía, genera una doble acción, ¿no? Por un lado, militariza la defensa, la pones en manos de un jefe militar. Ahora, ¿qué impacto tendrá en el resto del gabinete la aparición de un militar en el gabinete? Y por el otro lado, y lo más grave aún todavía, es que politiza a las Fuerzas Armadas, que esta decisión involucra al menos a la totalidad del ejército argentino, a la cúpula del ejército argentino en el destino del gobierno del presidente Milei. Bien, allí Agustín Rossi me parece que le da peso y profundidad, digamos, ¿no? A lo que estábamos conversando con Roberto Caballero hoy por la mañana aquí en la 530. Dos miradas interesantes. La sensación que a mí me da es que es un debate desafiante, junto con una enorme cantidad de otros consensos que podríamos perfectamente revisar a ver en qué andamos, pero el momento es muy bravo, me parece, como para que una cosa de estas características suena forzado, ¿no? Suena forzado a que no es el tiempo, a que no se dio ese proceso, digamos, o que ese nuevo consenso eventualmente no se da en medio de una calidad de debate público sobre una enorme cantidad de cosas que no son comunes, y que esto tiene más la firma y el sello de lo que está haciendo Javier Milei con la vida política argentina y de lo que le permiten hacer otros sectores, que es medio llevarse todo puesto. ¿Puedo sumar una pregunta que si querés la dejamos retórica o si querés nos metemos en eso? ¿Cuánto hay, les parece a ustedes, de convicción de parte del gobierno nacional en el nombramiento, en la designación, y cuánto de provocación? Sabiendo que inmediatamente un montón de voces, como las nuestras, íbamos a manifestarnos en contra. Digo, tratándose de un gobierno que varias veces hizo de la provocación parte de sus herramientas, ¿no? Provocación para mí hay seguro. Quizá también hay una parte de congraciarse con un sector de la sociedad. Sí, por ahí tiene algo de político en términos de con quién construir, y cosas que se estaban poniendo en juego, digamos, ¿no? Porque recuerden ustedes que la propia figura de Victoria Villarruel en su momento... Sí, pero hoy desplazada. Y en su momento, como Petri y Bullrich avanzan sobre lugares que la propia Villarruel quería. Me parece que ahí hay algo de rosca política también con algún sector que no sé cuánto vale. No sé cuánto le vale al gobierno, eso no lo tengo claro. Seguro hay de provocación también, seguro. Bueno, 4:30 de la tarde, en el cafecito con Juan Carlos seguro retomamos el tema, y hay más voces para seguir escuchando. Estamos haciendo que